La caída de Samuel. Samuel miraba su reflejo en la ventana del hospital, con el rostro demacrado y la mirada perdida. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, pero dentro de él, todo se había detenido. Desde aquel fatídico accidente, su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Su esposa, Andrea, había muerto en el impacto, y sus dos hijos, Mateo y Lucas, yacían en camas de hospital, atrapados en un silencio doloroso. Recordaba con claridad la llamada de emergencia, la confusión, los gritos de los paramédicos. Señor Muñoz, su esposa no sobrevivió al impacto. Aquellas palabras lo habían dejado en un vacío del que no podía salir. Y ahora, días después, se aferraba a la esperanza de que sus hijos despertaran, pero los médicos no eran optimistas. Había sido un hombre de fe, creyente desde su infancia. Oraba todas las noches con su familia, asistían a la iglesia cada domingo, y creía firmemente en los designios de Dios. Pero ahora, todo eso parecía una cruel broma. Si Dios era bueno, ¿por qué le había quitado lo que más amaba? Las visitas al hospital se volvieron su rutina. Su empresa, una próspera agencia de diseño, comenzó a tambalearse sin su liderazgo. Sus socios, incapaces de manejar la crisis económica que atravesaban, tomaron decisiones desesperadas. Cuando finalmente regresó al trabajo, descubrió que la empresa estaba al borde de la quiebra. Samuel, hicimos lo posible, pero los inversores se retiraron. Nos demandaron por incumplimiento, le explicó su socio, con una mezcla de vergüenza y desesperación. Sin ingresos y con las cuentas médicas acumulándose, perdió su hogar. Su carro fue embargado, poco a poco, se vio reducido a un hombre sin recursos, sin familia y sin fe. El día que abandonó su apartamento, solo con una maleta y algunos recuerdos, sintió que no podía seguir adelante. Caminó sin rumbo, sin notar cómo la noche caía sobre la ciudad. Terminó sentado en una banca de la plaza central, observando a la gente pasar, sintiéndose invisible. Dios, si realmente existes, dame una señal. Porque ya no tengo fuerzas, susurró, aunque en el fondo ya no esperaba respuesta. En ese momento, un anciano se sentó a su lado. Era un hombre de mirada tranquila y ropas sencillas. Lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Hijo, parece que llevas una carga muy pesada. A veces, cuando todo parece perdido, es cuando estamos más cerca de encontrar el camino. Samuel lo miró con escepticismo. No creo en caminos ni en milagros. Si Dios existe, me ha dado la espalda. El anciano sonrió con comprensión. Dios nunca nos abandona, aunque a veces no podamos verlo. Tal vez esta noche sea el inicio de algo nuevo para ti. Samuel no contestó. Solo bajó la cabeza, sintiendo que, por primera vez en días, alguien lo veía de verdad. Y así, sin saberlo, comenzó el viaje que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación para Samuel. Cada noche dormía en la calle, refugiándose en portales y esquinas oscuras. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros y la fe que alguna vez lo sostuvo se había disipado por completo. Una noche, mientras vagaba por un callejón en busca de un lugar donde resguardarse del frío, un grupo de hombres lo interceptó. Con palabras amenazantes, le exigieron dinero. Samuel, sin nada que ofrecer, recibió una golpiza que lo dejó en el suelo, con el rostro ensangrentado y el cuerpo adolorido. Fue entonces cuando escuchó una voz suave pero firme. Ven conmigo, hijo. Era el anciano que había conocido en la plaza. Se llamaba Elías, un pastor que dedicaba su vida a ayudar a los sin techo. Lo ayudó a levantarse y lo llevó a un refugio modesto, donde le ofreció comida y un lugar donde dormir. Samuel, aún incrédulo, aceptó la ayuda sin decir palabra. Durante días permaneció en el refugio, observando a otros hombres y mujeres que, como él, habían perdido todo. Escuchaba sus historias, algunas peores que la suya, y se preguntaba si realmente había esperanza para él. Una tarde,
Elías se sentó a su lado y le entregó una Biblia. Tal vez no lo entiendas ahora, pero en estas palabras hay consuelo y esperanza. Cuando estés listo, abre sus páginas. Samuel la tomó con desinterés, pero algo en su interior le susurró que quizás valía la pena intentarlo. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida, aunque aún sin saberlo. Días después, mientras Samuel pasaba horas observando la Biblia sin abrirla, vio a un niño en el refugio. Era David, un chico de 10 años que había llegado con su madre huyendo de la violencia doméstica. A pesar de su situación, David siempre sonreía. Una noche, David se acercó a Samuel y le dijo: «Señor, mi mamá dice que Dios nos ama, incluso cuando todo está mal, ¿usted lo cree?». Samuel no supo qué responder. Pero esa noche, por primera vez, abrió la Biblia. Y comenzó a leer. A medida que Samuel avanzaba en la lectura, comenzó a sentir algo que había olvidado: paz. Las palabras resonaban en su interior como un eco de esperanza. Cada historia de superación y redención en la Biblia parecía hablarle directamente a su corazón. Con cada página que pasaba, Samuel sentía que su corazón se suavizaba. La amargura y el resentimiento empezaban a disiparse, y una pequeña chispa de fe renacía en él. Decidió asistir a las reuniones del refugio, donde Elías compartía mensajes de esperanza. Un día, mientras escuchaba un sermón sobre el perdón, Samuel sintió un nudo en la garganta. Comprendió que debía perdonar, no solo a Dios, sino también a sí mismo. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló y oró por primera vez en meses. Su viaje de restauración había comenzado. Samuel continuó asistiendo a las reuniones del refugio, cada vez más abierto a la palabra de Dios. Escuchaba los testimonios de otros que, como él, habían tocado fondo y encontrado una razón para seguir adelante. A pesar de sus dudas, comenzó a ayudar en pequeñas tareas dentro del refugio, servir comida, limpiar y escuchar a quienes llegaban con historias de desesperación similares a la suya. Una mañana, Elías lo llamó a su oficina y le entregó un papel con una dirección. «Conozco a alguien que podría ayudarte a encontrar trabajo. No es nada lujoso, pero es un comienzo». Samuel sintió una mezcla de gratitud y miedo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose perdido que la idea de volver a trabajar lo llenaba de incertidumbre. Sin embargo, decidió intentarlo. Al día siguiente, llegó a la dirección indicada, una pequeña empresa de carpintería dirigida por un hombre llamado Joaquín, quien también había sido ayudado por Elías a salir de la calle. Joaquín lo recibió con una sonrisa. «Si tienes ganas de aprender, aquí siempre hay trabajo. No te preocupes si nunca has trabajado la madera, lo importante es la voluntad». Con las manos temblorosas, Samuel tomó las herramientas y comenzó su primer día de trabajo. No era lo que había imaginado para su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dando un paso hacia adelante. Con cada día de trabajo en la carpintería, Samuel iba recuperando algo que creía perdido: la confianza en sí mismo. Descubrió en la madera un simbolismo poderoso: así como un trozo de madera puede transformarse en algo útil y hermoso, él también podía reconstruirse. Por las noches, continuaba asistiendo a las reuniones en el refugio, participando activamente y compartiendo su historia con otros. Poco a poco, empezó a ver cómo su testimonio inspiraba a otros a no rendirse. Una noche, mientras oraba en silencio, sintió una paz profunda, como si Dios le estuviera diciendo que estaba en el camino correcto. Por primera vez desde la tragedia, sintió que no estaba solo. Su viaje a la restauración aún no había terminado, pero ahora sabía que tenía un propósito, y eso lo llenaba de esperanza. Con el paso de los meses, Samuel se convirtió en una pieza clave dentro del refugio. Ayudaba a quienes llegaban con el mismo dolor y desesperanza que él había sentido. Su corazón, aunque aún herido, comenzaba a sanar poco a poco. Un día, recibió una llamada inesperada. Era su hermana, Mariana. Hacía años que no hablaban. Tras la muerte de Andrea y la tragedia que lo había golpeado, Samuel había cortado lazos con su familia,
sintiéndose incapaz de enfrentar su vergüenza y dolor. Samuel, te hemos estado buscando. Mamá está enferma. Necesita verte, dijo Mariana con voz entrecortada. Samuel sintió un nudo en la garganta. No sabía si tenía fuerzas para regresar, pero algo en su corazón le dijo que era el momento de enfrentar su pasado. Con la ayuda de Elías y Joaquín, reunió el valor necesario y tomó un autobús hacia su ciudad natal. Al llegar, encontró a su madre postrada en cama, con los ojos llenos de lágrimas al verlo. Hijo, pensé que nunca regresarías, susurró con debilidad. Samuel cayó de rodillas junto a ella, tomando su mano. Lo siento, mamá. Perdóname por haber desaparecido. Esa noche, Samuel oró junto a su madre y su hermana. Sintió que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, Dios le estaba dando una nueva oportunidad para reconstruir su vida y su familia. La reconciliación era el siguiente paso en su camino hacia la redención. Después de reconciliarse con su madre y su hermana, Samuel decidió permanecer unos días más en su ciudad natal. Sentía que Dios le estaba mostrando algo que aún no entendía por completo. Una mañana, mientras caminaba por el parque donde solía jugar con sus hijos, se encontró con un viejo amigo de la infancia, David, quien ahora era pastor de una pequeña iglesia local. Samuel, me alegra verte, dijo David con una sonrisa sincera. He estado orando por ti desde que supe lo que pasó. Samuel se sorprendió. No sabía que habías tomado el camino del ministerio. David asintió. Dios me llamó cuando pasaba por un momento muy difícil, igual que tú. A veces, la oscuridad es el escenario perfecto para ver su luz. Intrigado por las palabras de su amigo, Samuel aceptó su invitación para asistir a la iglesia. Cuando entró, sintió una paz que no había experimentado en años. Se sentó en la última fila y escuchó atentamente el mensaje de aquel día: la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Mientras las palabras resonaban en su corazón, Samuel se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de Dios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo genuino de entregarle su vida y permitir que él guiara su camino. Cuando el pastor invitó a quienes necesitaban oración a acercarse, Samuel dio un paso al frente, con el corazón latiendo con fuerza. Se arrodilló, y con lágrimas en los ojos, susurró: Señor, aquí estoy. Ayúdame a encontrar mi camino de nuevo. Ese día, Samuel sintió que había dado un paso definitivo hacia la redención. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, confiaba en que Dios tenía un plan para él. Samuel despertó temprano aquella mañana, una ligera brisa entraba por la ventana del pequeño apartamento donde vivía ahora, en su ciudad natal. Había pasado semanas desde que se había reconciliado con su madre y su hermana, y aunque su corazón seguía cargado con el dolor de su pérdida, sentía que, por primera vez en años, estaba comenzando a encontrar paz. La carpintería le había dado un propósito renovado, y en las tardes, después de trabajar, se dedicaba a ayudar a los demás en la iglesia de su amigo David. Pero había algo dentro de él que sentía incompleto, como si aún le quedara un paso más por dar. Ese día, mientras se preparaba para asistir al servicio dominical, recibió una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. Al contestar, una voz conocida respondió: Samuel, soy Mateo. Tu hijo. El mundo de Samuel se detuvo por un momento. El corazón le dio un vuelco. Su hijo Mateo, que había estado en coma durante semanas después del accidente, estaba hablando con él. La emoción lo inundó, pero también la ansiedad. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Cómo se explicaba todo lo que había sucedido desde el accidente? Papá, tengo tantas cosas que quiero decirte, pero antes de eso, quiero que sepas algo. Te he perdonado. Yo también he estado aprendiendo a perdonar. No sé cómo lo lograste, pero veo que estás cambiando, y eso me da esperanza. Quiero que sepas que te amo. Y quiero que volvamos a ser una familia. Samuel no pudo evitar sollozar.
Las palabras de Mateo eran un bálsamo para su alma rota. La reconciliación con su hijo, algo que parecía imposible en los días más oscuros, ahora era una realidad. Esa misma tarde, Samuel se dirigió al hospital. Mientras cruzaba las puertas, una paz profunda se apoderó de él. Ya no sentía miedo del futuro, ni de enfrentarse a las cicatrices que quedaban en su alma. Sabía que su viaje de restauración aún no había terminado, pero ahora tenía a su familia, su fe y una nueva razón para seguir adelante. Cuando llegó a la habitación de Mateo, el joven lo miró con una sonrisa que reflejaba la madurez de quien había pasado por su propio proceso de sanación. Se abrazaron largo y fuerte. El llanto de Samuel, aunque lleno de dolor, también era liberador. Papá, sé que esto no ha sido fácil para ti. Pero todo lo que has hecho, todo lo que has pasado, te ha hecho más fuerte. Y yo también quiero ser fuerte. Juntos, papá, juntos podemos reconstruirlo todo. Juntos, podemos sanar. Samuel miró a su hijo, por primera vez en mucho tiempo, vio un futuro lleno de esperanza. Dios había respondido a su oración, no con una solución rápida o milagrosa, sino con una nueva oportunidad, la oportunidad de redimir lo que había perdido, de sanar lo que se había quebrado. Con su familia reunida, su fe restaurada y su propósito renovado, Samuel entendió finalmente que la verdadera restauración no se encuentra en los momentos de perfección, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con el corazón lleno de amor y esperanza.